Hola, buenos días, buenas tardes ya. Son 12:04 y estamos en vivo en la Indómita.p en el Facebook Live. Hoy estamos en un día clave, realmente. ¿Se escucha bien? Vamos a ver. Hoy vamos a estar con Indira Wilka. Ella va a venir en unos minutos. Mientras contarles que estamos en un día clave realmente. El Congreso está debatiendo el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y hoy se va a votar lo de la Junta Nacional de Justicia. Lo que se va a votar es realmente inaudito. Bueno, ya es una repetición en la historia. Hoy Aldo Vázquez, vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia, se presentó en el Congreso, hizo básicamente una despedida, considerando que ya el Congreso ayer, por ejemplo, aprobó la bicameralidad, el retorno a la bicameralidad, algo que por referéndum ya se había rechazado, pero igual el Congreso lo ha aprobado y es casi obvio seguramente para los integrantes de la Junta Nacional de Justicia que toda esta artimaña para tumbarse a sus miembros, pues va a ser aprobado, ¿no? Con pocos obstáculos realmente, el Congreso ha avanzado en esta votación. Finalmente lo está logrando, ¿no? Y esto es muy peligroso porque la captura de las instituciones, básicamente, la Junta Nacional de Justicia no es solamente la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Representa toda una institucionalidad también en el país. La Junta además nace luego de que un Consejo Nacional de la Magistratura, que estaba lleno de cuellos blancos, fuera revelada una red de corrupción de jueces y fiscales, ¿no? Entonces, poco tiempo ha podido durar, digamos, más o menos autónoma, ¿no? El Congreso es muy probable que remueva a sus miembros y además los inhabilite por 10 años, nada menos. Nada más y nada menos. Me parece que ya está por aquí. A ver, me parece que está entrando. Mira, a ver, vamos a esperar unos segundos. Y comentarles, por ejemplo, Aldo Vázquez, básicamente el vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia, lo que hizo fue despedirse prácticamente, ¿no? Agradeció a varias personas que lo habían defendido, que habían defendido la institucionalidad, digamos, de la Junta Nacional de Justicia, pero parece que incluso el abogado ha defendido de manera bastante enérgica, el abogado Samuel Abad, pero parece que ellos sintieran que la suerte ya está echada, ¿no? La votación seguramente va a haber un pequeño debate, no sé si corto o largo, no sé si quieran guardar esto para votar recién en la noche, como suelen hacer algunas veces, pero vamos a ver en qué queda finalmente esta decisión del Congreso. Ayer hubo una marcha que se llamó No al Golpe Congresal, y bueno, a ver, me parece que está por aquí. Hola Indira, buenas tardes. No te escucho. Ahora sí. Ahora sí te escucho.
¿Qué tal? Buenas ¿Cómo tardes estás? también con todas las personas que nos están viendo, escuchando en La Indómita, que es un gusto estar acá por primera vez. Espero que no sea la última tampoco. No será la última. Bueno, Indira, muchas gracias. Hoy es un día clave realmente. Hoy ya estamos viendo en el Congreso una Junta Nacional de Justicia. Estaba escuchando a Aldo Vázquez, vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia, prácticamente despedirse, hacer varios agradecimientos y parece que ellos consideran ya que, pues que el Congreso va a tumbarse, digamos, a la Junta finalmente, ¿no? ¿Qué significado tiene esto realmente? ¿Se puede ver como la Junta Nacional de Justicia como algo aislado o es parte de un todo por el que vienen varias fuerzas políticas, incluido Claro Fujimori? Mira, vamos a ver efectivamente cómo termina la votación, ¿no? La acusación que hoy día se ha presentado, estuve también hace un rato por la mañana escuchando la presentación tanto de Lady Camones como de Esdras Medina, que es el congresista que formuló el informe, pero claro, habla de una infracción a la Constitución por este tema que se ha comentado en muchos medios de comunicación, ¿no? El tema de la edad de una de las integrantes de la Junta, ¿no? De la señora Inés Tello, que ella, al haber pasado ya los 75 años, entonces se habría incumplido la Constitución, o sea, y por eso está siendo inhabilitada, y además, de manera, como dicen ellos, solidaria, el resto de integrantes también son inhabilitados porque debieron haberla votado. Ese es el argumento de los congresistas, ¿no? Como ella ya cumplió los 75 años, entonces está infringiendo la Constitución, no se atreven a destituirla porque no tienen los votos, ¿no? Entonces también yo creo que, por eso decía que miremos cómo queda la votación final, porque va a ser, creo que, muy gráfico, va a graficar mucho realmente lo que está detrás. Detrás de esto no es que el Congreso está cumpliendo su labor de fiscalización, como ellos dicen, están intentando limpiar una institución de una persona que ha incumplido su labor como integrante y que está transgrediendo la ley, ¿no? No, realmente están viendo qué cosa les funcionaba mejor, ¿no? Hace unos meses, no es la primera vez que este Congreso ya intenta poner, digamos, en la calle a los integrantes de esta junta, a estos integrantes, intentó una destitución rápida, ¿no? A través de la causal de falta grave. Como no había falta grave, porque la falta grave que ellos presentaban era el tema del pronunciamiento que sacaron cuando se estaba discutiendo la inhabilitación también de otra magistrada, que era la fiscal de la Nación, la ex fiscal de la Nación. Entonces ahora han probado como a ver qué cosa les liga, ¿no? De manera muy coloquial lo dicen porque realmente eso está en su razonamiento, a ver qué cosa nos funciona para quitarnos de encima a esta junta y poder controlar este órgano. Entonces ahora han ido por el tema de la edad de la señora Inés Tello, y claro, ya hasta es tan burdo el argumento que no les alcanza para sancionar a los demás, y entonces dicen, como no la sacaron los integrantes de la Junta a la señora, entonces les cae una responsabilidad solidaria, ¿no? Y la verdad es que escuchando los argumentos de la defensa, sobre todo del abogado de la señora Inés Tello, el señor Abad, queda muy claro, ¿no? Que no hay ninguna infracción a la Constitución, que han agarrado un pedazo de la Constitución y han de alguna manera puesto este supuesto argumento de los 75 años y lo han llenado en fin, ¿cómo se diría? De spam, de pura falsa argumentación. Después dijeron que ella se había mantenido en el cargo por un informe de Servir y que Servir no tiene nada que ver en interpretar la Constitución. Entonces, yo me puse a pensar en algo, ¿no? Si estuviéramos hablando realmente de infracciones a la Constitución que tienen que ser sancionadas, todos estos congresistas que están votando deberían hace rato estar inhabilitados, porque realmente ellos han infringido la Constitución a lo largo de estos casi 3 años en su función como parlamentarios, ¿no? Y nadie los ha destituido. Entonces, es claramente un uso político de los mecanismos parlamentarios, ¿no? La acusación constitucional es un mecanismo parlamentario, pero no puede usarse pues indiscriminadamente solo porque tienes los votos y porque has visto en una institución clave como la Junta un objetivo político, ¿no? Eso es lo que hay detrás de este proceso patético. En realidad, quien pueda luego escucharlo completo, al menos la parte de la defensa, va a entender claramente que no hay ningún argumento legal, sino una motivación política de capturar este órgano, que es muy importante, que ya sabemos ha cobrado mucha importancia. Bueno, siempre fue muy importante el Consejo Nacional de la Magistratura, luego cambió de nombre a la Junta Nacional de Justicia, y va a seguir teniendo una relevancia en la medida en la que muchos de los políticos que hoy están en el Congreso y sus líderes, los líderes de sus partidos, pues están siendo investigados, ¿no? Entonces la Junta es el espacio
que miran con mucha ansia porque les permite controlar los jueces y los fiscales que van a luego llevar a cabo esas investigaciones contra muchos de ellos o contra sus líderes, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente está, pero como te digo, veamos cómo queda la votación final, porque hay muchos rumores de que probablemente se terminen bajando o inhabilitando a la señora Tello por el tema de la edad, por ahí alguno más, y con eso realmente controlar lo que ellos quieren, que es el quórum, ¿no es cierto? O sea, la mayoría de la Junta, para que la Junta en realidad no haga su trabajo en lo que hoy día es más urgente, ¿no? Que es, por ejemplo, ver el caso de la señora Patricia Benavides, hace unos meses la principal aliada del Parlamento para tener impunidad. Entonces, tienes una Junta que después de esta inhabilitación va a estar, como se dice, en stand-by, ¿no? Hasta que se elija a una nueva Junta, que ya es lo que tocaría por ley, ¿no? Ya se cumple el mandato en el año 2025. Entonces, mientras tanto, metemos a la Junta en la congeladora porque no van a tener una mayoría y no avanzan el proceso de investigación hacia esta señora que tiene ya pues un montón de evidencia en su contra, ¿no? Entonces, eso es lo que va a resultar aparentemente de esta votación, ¿no? Vamos a ver cómo queda, pero de hecho se bajan a la señora Tello y tal vez a algún integrante más, ¿no? O sea, lo que entiendo es que se bajarían solo unos miembros con el fin... Bajarse un par sería, por lo menos, detener a la Junta Nacional de Justicia, ¿no? O sea, detener en cierta medida que no avancen lo que tuvieran que investigar de, por ejemplo, Patricia Benavides, ¿no? El otro escenario era que se baje toda la Junta y se tuvieran que elegir nuevos miembros, ¿no? Porque una de las funciones de la Junta Nacional de Justicia también, bueno, y en realidad que parece una institución como pequeña, de repente, pero tiene una función importante, tiene ¿no? un gran poder. Hoy en nuestro país nombra jueces y fiscales y también a los jefes de OMPE, ¿no? Por ejemplo, que es lo que se ha hablado mucho, que finalmente lo que quieren es capturar a través de la Junta, luego capturar el sistema electoral, ¿no? Así es. Mira, claro, parece una institución pequeña. Vamos a ver cómo queda la votación. Puede pasar lo que menciono, que se terminen bajando a 1, a 2, a 3, o que terminen bajándose a todos también, porque ese parlamento no es racional, ¿no? Pero a lo que voy es que el interés detrás de esto no es, como se dice, limpiar la institución. El interés es simplemente controlarla. Pueden controlarla momentáneamente quitándole el quórum, pueden controlarla definitivamente también yo creo que incidiendo en el proceso de elección. Ahora, algo que también es absurdo, ¿no? Pero justamente absurdo como parte de esta lógica en la que está el Parlamento, es que si destituyeran a todos, o inhabilitaran a todos, perdón, hoy, tendrían que asumir los suplentes. Pero bajo la lógica que hoy día están validando en el Congreso de que alguien que va a cumplir 75 años luego va a tener que ser retirado, varios de los suplentes también cumplirían 75 años seguramente en el transcurso de estos meses o, en fin, hasta antes de terminar su mandato. Entonces tendría que volver a pasar lo mismo, tendrían que sacar, y sería un caos, ¿no? Entonces, pues, justamente están validando criterios que quitan cualquier tipo de funcionamiento a esa institución. Entonces yo por eso creo que no saben ellos mismos lo que están abriendo, la caja de Pandora que están abriendo de ilegalidades y de arbitrariedades, ¿no? En su interpretación solamente porque tienen los votos, ¿no? ¿Y qué está detrás de esto? Como dices, claro, no es solamente esta junta actual, ¿no? Es el peso que tiene hoy en un sistema democrático que está totalmente deteriorado, que está por los suelos. Entonces, si yo controlo al nombramiento de jueces y fiscales, realmente tengo un poder enorme porque la mayoría de partidos está siendo investigado y los que no están siendo investigados pueden ser objeto de persecución política, ¿no es cierto? O seguramente ya lo son, porque hemos visto que este Congreso ha iniciado investigaciones o acusaciones también absurdas contra personas que ellos consideran incómodos. Entonces, sí, ese es lo que está detrás y el marco perfecto para este accionar lamentable y tan peligroso del Congreso es, por supuesto, que hoy día estamos en una situación de crisis democrática tremenda y lo que va a pasar a partir de hoy solamente la va a agudizar, de ninguna manera la va a resolver, va a perjudicar a todo el país, ¿no? Mucha gente tal vez no ha pasado, hemos desapercibido este debate para muchos, porque la gente está cansada, la gente está harta del Congreso, pero no hay ninguna duda de que después de esta decisión, por supuesto que las cosas en términos de garantizar el respeto a los derechos para todos los ciudadanos se vuelve más peligrosa todavía, ¿no? Indira, pero digamos que
estamos en un momento en el que se puede hablar de la captura de las instituciones, porque ya veníamos, por ejemplo, desde los cuellos blancos, con, digamos, la captura del Poder Judicial en sí, que no se ha resuelto mucho tampoco, porque no se ha sabido más de que las investigaciones, digamos, dieran mayores frutos, ¿no? Más que unos cuantos personajes. Un ministerio público con Patricia Benavides a la cabeza, ahora suspendida, pero en el que también se han nombrado a varios personajes que podían seguir ahí tranquilamente y que seguramente hay muchos otros nexos, ¿no? Ahora posiblemente una Junta Nacional de Justicia. ¿Se puede hablar de captura de instituciones? Yo creo que sí, en la medida en la que comprendamos que estamos en un régimen político, si tú quieres, en una democracia, por decirlo de alguna manera, para usar solamente ese concepto, pero una democracia en la que hace mucho ya el equilibrio de poderes es una cuestión que viene siendo pisoteada por varios lados, ¿no? Las pugnas de poder político han hecho que hoy no se pueda hablar realmente de que hay un equilibrio de poderes y que por lo tanto, con mucha razón, como lo dicen muchos ciudadanos en las calles, pues esta democracia no es tal, ¿no? Entonces, se puede hablar de esa captura, sí, pero no porque de un lado haya un sector, yo creo que genuinamente esté preocupado de defender a las instituciones y del otro haya otro, ¿no? Porque hay una pugna de intereses de sectores mafiosos que se han venido disputando esos espacios a lo largo de estos años, ¿no? Los cuellos blancos, seguramente en su momento contra otros sectores también. Se ha hablado mucho, por muchos años del tema del control que ha hecho, por ejemplo, el partido aprista del Ministerio Público, y que eso le valió al señor García la posibilidad de que él, ¿no? Habiendo tantas, me da mucha risa que hoy día se hable de infracción a la Constitución, ¿no es cierto?, en este Parlamento. Por muchos años hemos tenido presidentes, presidentes del Consejo de Ministros, que infringían abiertamente la Constitución, y no eran investigados por nadie, ¿no? Ni siquiera, no solamente por el Parlamento, sino también por el Ministerio Público. Entonces, claro, ya hemos venido viendo cómo se ha roto este equilibrio de poderes, y hoy lo que se está haciendo es, digamos, darle el control de una institución que pasó también por una situación, digamos, de crisis, ha tenido que ser reformada casi en su totalidad, la Junta Nacional de Justicia, a una coalición específica, ¿no? La coalición específica que hoy está buscando capturarla, ¿no? Ese sector de ultraderecha, ¿no? Que hoy tiene una expresión política en el Parlamento con el fujimorismo a la cabeza, pero ojo, no es solamente estos políticos, ¿no es cierto?, mediocres que uno escucha en la televisión. Detrás de eso, por supuesto, hay intereses de actores que no salen públicamente, que no aparecen tal vez tan explícitamente, pero son poderes fácticos que están ahí, grupos económicos empresariales, de medios de comunicación, grupos económicos que son grandes corporaciones que tienen intereses en diversos ámbitos de la economía, y bueno, y que están muy contentos con que tengamos este tipo de representación, porque no dicen nada. Por ejemplo, ¿dónde está la CONFIEP supuestamente? Que a veces, bueno, y durante la etapa del señor Castillo, no, se cansaban de hablar de las instituciones. ¿Dónde están en este momento preocupados porque lo que se está consumando en ese momento es un asalto a la poca institucionalidad que queda? Y no solamente por la Junta, sino porque están validando, como digo, el mecanismo. El mecanismo es, yo puedo inventarme un argumento supuestamente legal, que en realidad es nada, ¿no es cierto? Y como tengo los votos, ya compré a los congresistas que pueden votar conmigo, entonces destituyo a quien me da la gana. Destituyo a los de la Junta, destituyo mañana al jefe del Jurado Nacional de Elecciones, que también tiene por delante digamos, su periodo de responsabilidad, o al de la OMPE, o mañana destituyo a un juez que no me gustó la sentencia, ¿no es cierto?, que emitió, que es algo que argumentaba muy bien el abogado defensor de la señora Tello, ¿no? Decía, es tan peligrosa esta decisión que mañana, entonces, por una cuestión de interpretación, si al Congreso no le gusta una interpretación de un organismo autónomo, entonces lo puede destituir a sus integrantes por esa razón, ¿no? Ese es el peligro. Y ahí está el silencio, ¿no es cierto?, de estos sectores que tienen un poder grande en nuestro país y que hoy están en silencio total, están callados frente a lo que viene pasando, ¿no? Por eso creo que sí es verdad que no es una cuestión nueva esta situación de pugna de poderes dentro de las instituciones, pero lo que sí es, yo creo que una realidad tal vez diferente es que esta coalición que se ha ido formando en los últimos años,
después de las elecciones del 21 y con la salida del gobierno de Castillo, es claramente una coalición que busca, yo creo que fortalecerse, no para ganar una elección, ¿no? Sino para seguir capturando lo que queda del país, el poder del país, y seguir medrando, ¿no? Sin ninguna preocupación de lo que hoy día realmente son, pues, las demandas de los ciudadanos. Cuando se habla de intereses, de repente, para la gente que nos escucha, ¿no? Cuando se habla de los intereses de estos grupos económicos, cuando se habla de los intereses de esta ultraderecha, ¿no? Esta colisión de ultraderecha, ¿de qué estamos hablando específicamente? Mire, estamos hablando de que en nuestro país no hay un Estado suficientemente fuerte y sus autoridades lo suficientemente capaces, honestas, de poner, por ejemplo, un control al abuso de actores económicos empresariales. ¿Qué es lo que cotidianamente ocurre en nuestro país y viven los ciudadanos? Que, por ejemplo, en tanto consumidores están desprotegidos, ¿no es cierto? Ocurre una cuestión de abuso de poder y un ciudadano no tiene necesariamente a dónde acudir. ¿Qué más ocurre? ¿No es cierto? Que hoy día los grupos empresariales creen que pueden recuperar su economía, que pueden ganar más dinero a costa de cuestiones que son fundamentales para garantizar el bienestar, ¿no? Un ejemplo reciente es esta ley aprobada hace poco por el Congreso, la llamada ley forestal, la nueva ley forestal, ¿no es cierto?, que ha sido modificada y que, claro, expresamente habilita que se pueda facilitar la deforestación en la Amazonía, ¿no? Inicialmente se dijo, bueno, esto es obra de los intereses de los grupos ilegales que operan en la Amazonía, la tala ilegal, sí, por un lado, pero también porque esto ha sido explícitamente solicitado por los gremios empresariales, que esta es su manera en la que ellos conciben hay que reactivar la economía, bueno, reactivar su economía, ¿no? Que es deforestemos pues la Amazonía y que esto sea legal, que no hayan trámites, en fin, que no haya ningún tipo de regulación. Entonces, esas son las clases de intereses que hoy día están buscando cómo, después de un momento de crisis, ¿no?, que hemos pasado con la pandemia, una crisis internacional, pueden seguir haciendo negocios sin ningún obstáculo. ¿Cuál es el obstáculo en una democracia, ¿no es cierto?, de los poderes económicos, de grupos empresariales que lucran con cualquier tipo de derecho o que lucran con cualquier tipo de espacio que es clave para la vida? Se supone que el obstáculo deberían ser las autoridades, ¿no?, los representantes de los ciudadanos. Pero si tenemos esta clase de autoridades, esta coalición mafiosa, este parlamento que está más preocupado digamos, en apañar ese tipo de decisiones ilegales, ¿no es cierto?, y en fin, en sus pequeños botines y repartijas, pues por supuesto no, estos otros grandes poderes no van a tener ningún tipo de obstáculo, ¿no? Y quienes finalmente se terminan perjudicando son los ciudadanos, ¿no? No hay soluciones para los grandes problemas del país, ni la corrupción, ni la inseguridad ciudadana. Todos sabemos que muchas de las cuestiones vinculadas al crimen organizado lamentablemente tienen en efectivos policiales muchos elementos de complicidad, ¿no es cierto? Y no hay nadie que sea capaz de decir, bueno, entonces hay que pasar un proceso de reforma de la policía para evitar que esto siga ocurriendo, porque se está volviendo ya una cuestión crónica, ¿no es cierto? Policías que son denunciados por haber colaborado con bandas de crimen organizado y mientras tanto nadie dice nada, ¿no? Entonces, esta es la razón por la cual quienes están realmente tras bambalinas, ¿no?, preferirían que nada se cambie y que por ejemplo, la decisión de hoy día pase sin ningún tipo de crítica, no hay pronunciamientos indignados, no hay un grito en el cielo por la institucionalidad como tantas veces lo hacían en la época del señor Castillo. ¿Y qué se hace, Indira? ¿Cuáles pueden ser las propuestas para enfrentar toda esta captura de instituciones, a esta ultraderecha también que viene fuerte, ¿no? Mira, yo creo que es primero clave reconocer algunos datos de la realidad hoy, que lamentablemente no necesariamente toda la gente es consciente de ello, ¿no? Porque los medios de comunicación, por supuesto, no van a hablar de esto, pero estas acciones que están siendo propiciadas por las autoridades, por el gobierno, por el Congreso, no cuentan con un respaldo de la ciudadanía, ¿no? No estamos como en otros tiempos que, claro, se decía, bueno, que tomen cualquier tipo de decisión, ¿no?, que incluso pueden ir contra el Estado de Derecho, pero que sea para arreglar el país y los vamos a apoyar, ¿no? Ya hemos tenido situaciones de regímenes autoritarios que han contado con algún tipo de apoyo popular. Este no es el caso.
¿no? Hoy la ciudadanía, una mayoría, rechaza a Dina Boluarte, rechaza al Parlamento, es el Parlamento con peor aprobación en la historia reciente, digamos, en la historia republicana. Entonces hay que ser conscientes de ello, ¿no? Porque entonces hay que pasar de esa indignación, de esa, digamos, ese malestar expresado en las encuestas de opinión pública, a acciones, ¿no? Yo creo que eso es una primera cosa, ¿no? Lo segundo es que también es importante denunciar a qué está operando detrás, ¿no? Porque a veces el malestar se queda en los personajes, ¿no es cierto? Uno prende la televisión y escucha, pues, por supuesto, al señor Montoya, a la señora Chirinos, a los fujimoristas y a otros personajes que incluso ya hasta da vergüenza escucharlos, ¿no? Ellos son yo creo que simplemente los tentáculos, ¿no es cierto?, de estos otros grandes poderes que son los que están impidiendo que no haya ninguna posibilidad de cambios en el país, que la gente no hable de cambios, que la gente no discuta de estas cosas, que la gente no exija que tiene que cambiarse cuestiones básicas a nivel de la economía, que tiene que cambiar cuestiones de la regulación de ciertos servicios públicos o de ciertos derechos que tenemos como ciudadanos. Entonces, creo que eso es importante, ¿no? Denunciar esto no solamente por lo que vemos de manera superficial, sino de lo que está detrás. Y por supuesto nos queda siempre una herramienta que es tal vez la última que tenemos los ciudadanos cuando todo el resto de instituciones están capturadas y no hay ninguna que pueda hacer un contrapeso, que es la movilización, ¿no? Que tantas veces se sataniza, que tantas veces se persigue incluso y se reprime, pero es la herramienta que nos queda. Y creo que, por supuesto, en nuestro país hemos visto que es una herramienta que los ciudadanos siguen usando. Tal vez no de manera homogénea en todas las regiones, en todas las ciudades, pero es una herramienta que los peruanos no han dejado de utilizar para hacerle frente y posicionarse frente a este tipo de grupos y de gobiernos autoritarios, ¿no? Creo que nos toca, sí, tomar una lección de ello, ¿no? En ciudades donde tal vez no se ha sentido tanta digamos, esa respuesta movilizada, pero donde sí hay claramente un malestar, ¿no? Yo creo que la mayor evidencia de eso es que ni la señora Boluarte ni esos congresistas, yo creo que como lo dijo uno que ya renunció, que fue el señor Tarola, que dijo nos vemos en las calles, no se atreverían a salir en las calles, no se atreven, porque realmente sienten un miedo la ciudadanía, su reacción por lo que está pasando, ¿no? Entonces, creo que nos toca eso, ¿no? Organizarnos, movilizarnos, ¿no? Y aunque tengamos en contra seguramente a los grandes medios de comunicación y aunque tengamos una permanente, yo creo que intento por perseguir la protesta, por generar miedo, que es algo que también, por supuesto, ha pasado con el resultado de las manifestaciones del año pasado, ¿no? Toda la cantidad de gente asesinada. A pesar de eso, no hay una sensación de tranquilidad. Quien diga que hoy día en el Perú se vive como en un país pacificado, una sociedad armónica, por supuesto, miente descaradamente, ¿no? Eso también lo escuchamos hace unos días en la salida del señor Carola, ¿no? Que casi hablaba de un país de fantasía, cuando en realidad su régimen es un régimen totalmente débil, precario, que se sostiene únicamente porque tienen, claro, de su lado a la fuerza represiva y estos grandes grupos de poder económico que en este momento pues están dejando hacer y dejar pasar, ¿no? ¿Tú crees que es digamos, en la historia del Perú, recuerdo desde el fujimorismo hacia acá, muchas de las movilizaciones, como dices, han dado frutos importantes, ¿no? O sea, para digamos, bloquear por lo menos a toda esta coalición de fuerzas políticas que siempre han estado detrás del poder, ¿no? Pero a mí me llama la atención cómo a veces podemos hablar de autoritarismo, o sea, de que vivimos estamos en un régimen autoritario, ¿no? Que no sé si tú lo llamas dictadura o autoritario, pero en el que parece que vivimos muy cómodos, o en el que parece que vivimos los días como si no pasara nada, y en los que hay una desconexión también parece como si la gente mirara a la clase política más como una burbuja en la que, bueno, que se maten ellos, ¿no? Yo tengo que ver por mi día a día y lo que pasa ahí no me interesa tanto. Claro, o sea, yo creo que a veces
sobre todo estos sectores de derecha tienen una poca comprensión de lo que son las protestas, ¿no? Una protesta no necesariamente es una cuestión pues que nace del aire, ¿no? De la voluntad, es una cuestión que se organiza, ¿no? Hay pocas situaciones en las que por una cuestión de estallido pues no se logra ver de dónde provino esa protesta, ¿no? Pero realmente siempre hay detrás de las protestas gente que se organiza, gente que comparte información, gente que es capaz de brindar un mínimo de recursos, ¿no? Para que una manifestación pueda efectivamente llevarse a cabo, ¿no? Entonces yo trato siempre de decir eso, ¿no? En ninguna sociedad democrática, pues, el ejercicio del derecho a la protesta surge de la nada, ¿no? Es parte de una concientización que tienen los propios ciudadanos, ¿no? Y eso también tiene que ver con lo último que tú decías, ¿no? Entonces, si tienes ciudadanos que permanentemente han vivido por décadas, ¿no es cierto?, siendo expuestos a discursos en los que se señala que manifestarse no solamente es una cuestión inútil, sino que es una cuestión casi delictiva, por supuesto la gente no va a ver esa como la primera herramienta para para mostrar su malestar, pero la gente encuentra maneras de mostrar su malestar, ¿no? Y esto también se ha dicho a veces de manera irónica, pero muchos dicen, espérense al momento electoral, ¿no? No se sorprendan luego que la gente opte por digamos, opciones realmente autoritarias, ¿no? Incluso dándoles la vuelta a los que hoy día están en el poder y que se creen muy tranquilos en su poder, pero claro, ya ellos van señalando y van estigmatizando a cualquiera que pueda competirles, pero la gente no es tonta, ¿no? Termina expresando, a veces en el voto, por la falta de otro tipo de herramientas, ¿no es cierto?, esta molestia que tiene contra quienes están en el poder. Y yo creo que a partir de lo que hoy vivamos, ¿no? Por supuesto que estamos muy lejos de hablar de una democracia, podemos decir que es un régimen autoritario, podemos decir que ya se consolidó una dictadura. Yo creo que ninguna de estas cuestiones hoy día es exagerada, ¿no? Al contrario, ya es parte de una película que se ha venido anunciando, ¿no? Desde que el año pasado vimos a tanta gente movilizarse y también vimos cómo se dio una respuesta represiva que, ojo, nunca se había dado en esta magnitud, ¿no? Tenemos un Estado que casi siempre ha reprimido protestas de manera focalizada, que ha cometido, por supuesto, muchos abusos, pero nunca con un cinismo tan grande que se volvió parte o que se volvió realmente la única política de este gobierno por meses, ¿no? Por meses la única política de la señora Boluarte era reprimir hasta que no haya ningún tipo de respuesta de parte de la ciudadanía, y eso es lo que ella ha podido, digamos, generar como ambiente hoy en el Perú, que mucha gente sienta miedo a protestar. Pero yo diría entonces también, explicándonos por qué ocurre eso, bueno, esa es un poco también la razón por la que los ciudadanos a veces parece que convivieran con esto sin preocupación, pero yo creo que al final ese malestar se expresa de otras maneras tal vez, no siempre a través de la protesta, sino a través de decisiones en el voto. Uh-huh. Indira, ¿tú crees que estas situaciones estas artimañas del Congreso, pero también en el Ministerio Público y todo, tienen que ver con la cercanía del juicio a Keiko Fujimori? O sea y además la aparición nuevamente de Fujimori, incluso anunciándose en sus redes, ¿no? ¿Tú crees que esta crisis de alguna manera, bueno, además de la inoperatividad, digamos, de Boluarte, ¿no? Que más parece una ficha, más un títere por ahí, pero tiene que ver básicamente con lo que les puede pasar en el juicio, en un juicio que además sería largo, porque no menos hay miles de testigos, o sea, se ha calculado no menos de 3 o 4 años, ¿no? Que le podría también obligar a desistir o de repente a Keiko por lo menos de una nueva participación en elecciones, no así a Alberto Fujimori, que cada vez se le ve mejor, ¿no? Yo no creo que Keiko desiste de participar en las elecciones, ¿no? Y eso explica muchas de las acciones de los atropellos que está cometiendo el fujimorismo, como tú bien señalas, ¿no? Desde el Congreso, pero también fuera del Parlamento, ¿no? Lo hemos visto hace poco, también una campaña contra el señor Gorriti, ¿no es cierto? La señora Fujimori a los fiscales que están llevando su caso, ¿no? Se sumó a esta alucinación respecto a que el señor Gorriti controla a la fiscalía, a los fiscales, ¿no?
Ya ahí, ya uno más o menos entendía cuál va a ser la estrategia. El día de hoy, Amanda, también se ha conocido una decisión del presidente de la Corte Suprema, ¿no? Respecto a los jueces que van a llevar el proceso de la señora Fujimori, o sea, los jueces que van a juzgarla finalmente, porque ya entramos a una etapa de juicio oral, ya no es solamente la fiscalía la que está a cargo de este proceso, sino el juzgado. ¿Y qué ha hecho hoy día el presidente de la Corte Suprema? Ha variado, digamos, a los integrantes de la sala que va a llevar, o sea, de los jueces que lleva el proceso de la señora Fujimori, y esto ya de por sí es preocupante. Dice, ¿por qué un presidente de la Corte Suprema hace este cambio? ¿Cuál es la razón? No hay una razón aparente. En un caso tan sensible que involucra a un personaje con tanto poder, ya eso debería meritar una respuesta del presidente de la Corte, pero no lo ha hecho. Es más, y luego ha dejado a la encargada en su despacho, digamos, a que también haga otro cambio, y resulta que estas juezas, además, bueno, la prensa, ojalá la prensa independiente siga dándonos esta información, pero una de las jueces es una persona, un personaje que tiene ya también antecedentes, digamos, de conductas en su rol como magistrada, ¿no? Entonces esto es muy peligroso, ¿no? Por varios lados, Keiko Fujimori está buscando allanar el camino, ¿no es cierto?, para demoler el proceso de investigación, porque eso es la palabra que hay que usar, demoler, ¿no? Ella no busca defenderse, ella busca demoler el proceso de investigación en el que lleva involucrada, lo ha hecho a través de la parte política en el Congreso, lo está haciendo a través de la parte mediática, ¿no es cierto?, golpeando a los fiscales, y lo está haciendo ahora, yo creo, influyendo sobre esta decisión tan extraña de la Corte Suprema. Ella intenta ser candidata nuevamente, pero yo también creo que hay una dificultad. Perdóname, no te escuché parte del bien. voto popular, por supuesto, y está dentro del propio fujimorismo, ¿no? Porque Alberto Fujimori, que yo creo que ella va a tener un obstáculo mayor, además del voto de la gente, ¿no? Y es el propio Alberto Fujimori, ¿no? Porque este protagonismo que está teniendo este señor, este delincuente, este dictador, que ha sido beneficiado también, pues, de otra de las decisiones de esta coalición y ahora está en libertad, no es solamente para digamos, sentirse un personaje, pues, mediático nuevamente, es porque realmente él quiere tomar el control del fujimorismo, y ya hemos visto cómo él ha salido, por ejemplo, a respaldar a la señora Boluarte. Él ha dicho, ella va a durar hasta el 2026, entonces no es solamente un personaje que sale a dar una declaración de manera inocente, es un personaje que quiere tener un rol político, y creo que va a ser, como siempre, el principal obstáculo para Keiko Fujimori. Va a ser una pelea entre quien encabeza este grupo mafioso que es el fujimorismo, y sinceramente ya hemos visto otros episodios de esta pelea, ¿no? Lo vimos en el 2017 con también Alberto contra Keiko, pero con Kenji, digamos, de intermediario, ¿no? Y no quedó muy bien parada este sector detrás de esa pelea, después de esta pelea, así que veremos finalmente en qué más van a estar dispuestos ellos digamos, a tener sus pugnas, y advertirlo, ¿no? Y advertirlo, porque finalmente estas pugnas a los únicos que perjudican es a los peruanos, ¿no? Porque en esos enfrentamientos son capaces de hacer todo, de comprar instituciones, de aplastar nuevamente decisiones democráticas, en fin, así que creo que hay que estar muy alertas también de ello. Sí, digamos, poniéndonos en el escenario de que hoy el Congreso remueva la Junta Nacional, ¿qué se estaría consumando? Yo creo que se estaría dotando al Parlamento y a este sector, como digo, antidemocrático, esta coalición que está fraguando, ¿no?, un régimen casi dictatorial, de un poder casi absoluto sobre el sistema de justicia, ¿no es cierto?, sobre el sistema de justicia y sobre lo que pueden ser también los organismos electorales. Ese es el nuevo poder que tendría este sector, ¿no? Tiene el Parlamento, tiene el Ejecutivo, y estarían logrando ya un control casi total dentro del sistema de justicia, con la Fiscalía, el Poder Judicial y los organismos electorales, la justicia electoral, ¿no es cierto?, que también depende de la Junta Nacional de Justicia. Entonces, poca cosa, es que estás concentrando las facultades de los tres poderes del Estado en un grupo, ¿no?, en un sector, en una coalición, que es la que está operando esas decisiones, ¿no?, el fujimorismo a la cabeza, pero la ultraderecha, poderes económicos, poderes mediáticos, ¿no es cierto?, haciéndose del poder, no solamente del Ejecutivo, del Legislativo, sino también del sistema de justicia y la justicia electoral. Entonces esto es muy, muy peligroso, es una etapa
como digo, distinta, ¿no es cierto?, de este deterioro y derrumbamiento de la democracia que hemos vivido los últimos años. Indira, más o menos para ir terminando, nos acercamos además, en medio de todo esto, mañana al 8M, 8 de marzo, Día Internacional contra las Violencias hacia las Mujeres. Y nos toca a las mujeres también vivir en una etapa de autoritarismo. ¿Cómo se vive esta etapa de autoritarismo desde el ser mujer, no? Mira, creo que no es un secreto, ¿no?, que este sector mafioso además tiene un claro perfil machista, patriarcal, racista, ¿no? Entonces, por supuesto que es también una amenaza contra nosotras, contra las mujeres que defendemos derechos, ¿no? No contra las mujeres que concentran poder, que están buscando también usar el aparato del Estado para sus intereses particulares. Es una amenaza sobre todo a las mujeres que defienden derechos en varios ámbitos, ¿no? Entonces, yo creo que toca también denunciar esto, ¿no? Las mujeres que se han organizado en nuestro país y que han defendido derechos en varios ámbitos, los derechos humanos, el derecho a la alimentación, los derechos sexuales y reproductivos, que han sido defensoras en sus territorios. Creo que tienen que tener claro que ninguna agenda nuestra, ¿no?, que pueda parecer sectorial, hoy día está fuera del alcance de esta coalición mafiosa y antidemocrática, ¿no? Y creo que hay que salir a expresarlo así. Ojalá el día de mañana en las calles este mensaje también se pueda expresar de manera contundente, que de ninguna manera nosotras validamos lo que hoy está ocurriendo, no respaldamos de ninguna forma a una persona como Dina Boluarte. El hecho de ser mujer no garantiza, por supuesto, que una mujer defienda los derechos de las personas, de la sociedad o de otras mujeres, y que al contrario, ¿no?, nos va a tocar redoblar esfuerzos también para poder enfrentarnos a esta coalición que va a seguir queriendo retroceder, ¿no? Ya lo han anunciado, ¿no? Desde cuestiones que parecen más cosméticas como el nombre del Ministerio de la Mujer, pero que detrás tiene la idea más bien de cambiar el enfoque de este sector, o su ataque permanente a la igualdad de género, o sus ideas trasnochadas respecto, ¿no es cierto?, a la democracia, que finalmente nos terminan perjudicando, ¿no? Porque hablar ahora de igualdad en la educación es casi, digamos, un pecado, ¿no es cierto?, en las políticas públicas. Hablar y lo mismo, ¿no?, de pensar en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el sistema de salud es casi inexistente. Hablar de educación sexual en un país donde las niñas se le violentan permanentemente, también hablar de prevención de la violencia, ¿no es cierto?, en un país donde se cometen feminicidios de manera tan impune, también es algo que está fuera de la preocupación de las autoridades. Entonces tenemos que ser muy conscientes de esto. Nuestra agenda como mujeres defensoras de derechos está en peligro con esta coalición mafiosa que viene avanzando y que tiene, por supuesto, una visión totalmente trasnochada de lo que es el rol de la mujer en la sociedad. Bueno, Indira, muchas gracias por esta conversación. Espero tenerte pronto. Bueno, vamos a ver qué pasa hoy y qué pasa en los próximos días también, porque aquí nunca para, ¿no? Y bueno, te dejo para que te despidas de la gente que nos está viendo. Gracias, Amanda. Sí, simplemente reiterar esto, ¿no? Lo importante que están siendo estos últimos meses en nuestro país. Hemos vivido un año bastante duro desde fines del año 2022 y, por supuesto, hoy se puede consolidar, lamentablemente, este esquema de poder, ¿no es cierto?, autoritario, dictatorial, pero ninguna dictadura es eterna, ¿no? Y creo que depende mucho de los ciudadanos que seamos capaces de alzar la voz, de no permitir que esto se normalice, se vea como algo que, bueno, que se asume con resignación. Entonces, creo que ese es nuestro rol y, por supuesto, también para el día de mañana tenemos, yo creo que la obligación de alzar la voz, ¿no? Si nos vamos a movilizar en diversos puntos del país, por supuesto, recordando y conmemorando el Día de las Mujeres, no dejemos de recordar y de sacar de nuestra vista que, por supuesto, las mujeres siempre hemos luchado también para que nuestros derechos sean garantizados en una situación de democracia plena. Bien, muchas gracias, Indira. Hasta luego. Gracias.